llamo Rafael López Guerrero. Soy muchas cosas, es decir, no me gusta tampoco hablar de todas las cosas que soy, pero fundamentalmente pues soy un científico con mucha conciencia que dirige un portal llamado starbeaverteam.org y otro instituto para el desarrollo de la radiofrecuencia cuántica diferencial, que no deja de ser más que la ciencia de la conciencia. Es decir, pues fusionar de una vez por todas ya la ciencia y el estudio de la radiofrecuencia dentro de lo que es la conciencia del ser humano, ¿no? Para el despertar de esa conciencia. Bueno, pues tenemos un equipo de trabajo precisamente multidisciplinar, es decir, que agrupa un grupo muy grande, muy potente de científicos que no están de acuerdo con la ciencia oficial. Es decir, lo primero que queremos dejar, bueno, pues claro, es que no somos los científicos de organismos oficiales, sino una institución de científicos independientes. Y hacemos investigación científica. En este caso hemos descubierto pues que nosotros podemos determinar, digámoslo así, nuestro destino, en la medida en que hemos alcanzado pues la capacidad de poder conectarnos a través de la radiofrecuencia con el universo. ¿Por qué? Pues porque hemos descubierto que el universo es inteligente. Entonces, si hemos descubierto que el universo es inteligente, nosotros formamos parte de una entidad inteligente superior a nosotros, que es el universo. Y a partir de ahí, pues nos hemos puesto a trabajar desde distintas disciplinas, de distintos campos del conocimiento, juntando todas las piezas del puzzle científico que hasta ahora estaban metidas en compartimentos estancos. Y lo primero que hemos descubierto, pues que efectivamente que Dios existe. Eso a mí no me... De hecho, es algo precioso, ¿no? Es decir, que por primera vez se puede decir que Dios existe desde el punto de vista científico, y además se puede verificar empíricamente. Y luego además, pues el descubrimiento más importante que hemos hecho es que, bueno, efectivamente estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Y a partir de ahí, pues eso es algo que lo podemos demostrar. Y lo podemos demostrar además pues trabajando algo que es muy importante, que son nuestros patrones de radiofrecuencia cuántica diferencial. ¿Y qué es la radiofrecuencia cuántica diferencial? Pues muy sencillo, la radiofrecuencia cuántica diferencial no es otra cosa que los paquetes de datos que nos vienen del universo. Y tenemos la capacidad de emitir y recibir, al igual que el resto de los seres vivos, al igual que el resto de las entidades y seres del universo, esos paquetes con los que el universo se expresa. Y nosotros los podemos recibir y transmitir. Y en la medida en que los recibimos, los transmitimos y los gestionamos de forma eficiente, alcanzamos una cosa que se llama la felicidad. Y bueno, pues ese conocimiento es el que al ser humano le ha sido, digamos así, sustraído. Y bueno, pues es una buena noticia saber que le ha sido devuelto. Vamos a ver. O sea, que somos antenas. Básicamente, entre otras muchas cosas. Y podemos, como antenas que somos, recibir información. Ajá. ¿De dónde viene esa información? Pues esa información viene del universo. Es decir, el universo... ¿Qué es el universo? Pues buena pregunta. El universo es una inteligencia superior. Una inteligencia, un plano de conciencia que a su vez, según la teoría de cuerdas, está dividido en distintos planos. Y cada uno de esos planos es como una rodaja de pan Bimbo. En este caso nosotros pues estamos en un plano del universo, que es nuestro plano multiversal. Y nuestra galaxia, nuestro sistema solar, está dentro de ese plano, de esa rodaja. Y el universo, ese plano, es decir, forma a su vez parte de otras realidades superiores, de otros planos de conciencia superior, y a su vez esos planos de conciencia superior forman parte de otros planos de conciencia superior, hasta que se llega a un punto en el que hay una energía. Entonces, esa energía, esos paquetes de datos, esa inteligencia primigenia es la que de alguna manera está ordenando todos esos paquetes de datos. ¿De dónde vienen esos paquetes de datos? Pues de una inteligencia. Esa inteligencia es coherente, y esa coherencia hace pues que todo en el universo tenga una lógica. Y nosotros pues tenemos una antena que nos permite recibir esos paquetes de datos que vienen del universo y emitir a su vez paquetes de datos también, sin
digámoslo así, enfrentarnos al universo, porque podemos generar nuestros propios hologramas en nuestra vida. Vamos a ver. ¿Y cómo habéis demostrado eso? Pues lo hemos demostrado de una forma muy larga en el tiempo, porque evidentemente para demostrar esto... Pues, ¿Llevas muchos años investigando eso? Pues llevo muchos años desarrollando protocolos de telecomunicaciones, porque una de las cosas que he estudiado es ingeniería de telecomunicaciones. Pero a través de la ingeniería de telecomunicaciones he descubierto que la radiofrecuencia son paquetes inteligentes de datos. Entonces, en la medida en que los paquetes son inteligentes, es decir, los paquetes de datos implican una inteligencia. Cuando tú trabajas con un ordenador, con un emisor y un receptor, y envías un mensaje o envías una información, estás enviando patrones de datos. Esos patrones de datos implican que alguien ha puesto esa inteligencia ahí, es decir, esa información alguien la ha puesto ahí. Eso no ocurre por caos. Tú no mandas un correo electrónico a nadie por caos. El universo tampoco manda la información de una forma casual, sino que realmente hay una inteligencia que está enviando esos paquetes de datos para que tú los recibas. Las plantas reciben una información en paquetes de datos y crecen. Tú recibes una información en base a paquetes de datos e interactúas con tu organismo. Y de hecho, parte de esos paquetes de datos afectan a toda tu física, a toda tu genética y a toda tu bioconfiguración. Es decir, estamos diciendo que a través de esa radiofrecuencia tu ADN se está cambiando. Pero es que no solo es que esté cambiando tu ADN, es que está cambiando todo el universo, porque el universo va cambiando. Y a medida que va cambiando, tú te adaptas a esos cambios que el universo realiza. ¿Cómo lo hemos demostrado? Pues en dos áreas, en dos frentes. Un frente que va desde la ionosfera hacia el individuo y otro frente que va desde el individuo hacia el universo. Y en ambos dos hubo un estudio fundamental que fue la resonancia Schumann. El profesor Schumann en 1950 demuestra que los seres vivos necesitamos de la resonancia Schumann y que estas resonancias Schumann están presentes en los rayos gamma del Sol. Por tanto, los rayos gamma no solo son perniciosos, como nos han hecho creer, sino que además también son beneficiosos. Es decir, no podemos separar los efectos positivos de los efectos negativos. Los efectos globales están en los paquetes de datos y nosotros decidimos qué hacer. Y cuando decidimos qué hacer, somos capaces de modificar el ion de calcio. ¿Qué es el ion de calcio? El ion de calcio es la unidad o bit en la que se modifican esos paquetes de datos y se transmiten y reciben en el organismo. Al igual que en los PCs y en las transmisiones de datos en telecomunicaciones se utiliza el bit. En el organismo se utiliza el ion de calcio. Y el ion de calcio se puede modificar. Es decir, las propiedades del ion de calcio pueden cambiar. Y para cambiar hace falta la radiofrecuencia. Sin radiofrecuencia, el ion de calcio no se convierte en un semiconductor. Entonces, ¿qué es lo que hemos descubierto? Pues que todas las relaciones entre las distintas neuronas, entre las distintas células y entre, lógicamente, las reacciones a nivel de nuestro genoma, se comunican a través, digamos, del patrón del ion de calcio. Y el ion de calcio está presente en todas esas transacciones y a nivel celular se produce una negociación. Y depende de nosotros, al emitir la frecuencia, al emitir las emociones, al gestionar esas emociones, gestionamos también ese ion de calcio. Y cuando emitimos emociones positivas, nuestro ion de calcio se modifica y los paquetes de datos son armónicos con el resto de nuestro organismo. De hecho, en la negociación entre las neuronas se produce la, digamos, reproducción de las neuronas, es decir, las neuronas pueden regenerarse. En determinadas zonas del cerebro donde las neuronas no se pueden regenerar, debido a una lesión, por ejemplo, incluso con el tiempo se ha visto que es bastante posible que esa lesión no vaya más. Es decir, pero en general, en el resto del organismo, todos los tejidos nerviosos se regeneran. E incluso en el cerebro cabe la posibilidad, aunque eso sí que no está contrastado todavía, de que esas neuronas se puedan regenerar. De hecho, ha habido casos en los que personas, a través de radiofrecuencia interna, han sido capaces de curar enfermedades. Y esto está presente en la literatura histórica, es decir, no hemos descubierto nada en ese sentido nuevo.
Lo que sí hemos descubierto es qué agentes son los que influyen, cómo interactúan y de qué manera nos comunicamos con esa radiofrecuencia, con esos paquetes de datos que emitimos y recibimos desde el universo. Bueno, no sé si entiendo la explicación científica, pero la explicación humana de esto, ¿qué significa? Bueno, es en términos humanos, pues me has pedido la verificación científica y yo te la doy. Entonces ahora si tú me preguntas, en términos del día a día, ¿qué significa? Pues significa que todos tenemos una máquina perfecta a nuestra disposición, que tenemos que trabajarla. Y tenemos que trabajarla conforme a lo que nosotros consideramos que es nuestra felicidad. Es decir, el concepto de la felicidad y el concepto del amor, entendido no como nada frívolo, es decir, cuando hablo del amor estoy hablando de la sensación del bienestar que te produce una actitud ética hacia la otra persona, una actitud coherente con tu propia... bueno, pues todos sabemos lo que es la sonrisa de un niño, pues cuando vemos que la otra persona es coherente con los patrones de un acto de servicio al otro y percibimos la felicidad en el otro, somos felices. Cuando percibimos que el otro sufre, entonces estamos generando y asumimos el patrón de dolor del otro. Ese patrón de dolor que asumimos del otro y nos causa a nosotros dolor, nos genera una radiofrecuencia negativa que nos modifica el ion de calcio. Es decir, las personas que se dejan llevar de las emociones de ira, de odio, suben sus frecuencias cerebrales y emiten unos patrones que se salen de la gráfica del diferencial. Por eso llamamos diferencial a la relación que hay entre el patrón de frecuencias de la resonancia Schumann y el patrón ionogenomático, es decir, del genoma, de la parte genética nuestra, que viene condicionada por nuestra forma única como individuo dentro del universo. Es decir, cada ser humano tiene su propio diferencial. Y este diferencial, una vez que se junta, que hace un match, digamos, con el diferencial Schumann, alcanzas tu negociación con el universo. Y alcanzas tu punto óptimo en el que realmente experimentas una sensación de felicidad. A ver, el diferencial sería como buscar dónde está el dial de cada persona. Exacto, más o menos. Voy a conectar con el Pepito, a ver dónde tiene el diferencial. Por supuesto que más o menos implica eso, pero el diferencial implica más una conexión en la que uno mismo es el proveedor de acceso a esa red. Si te pongo el símil de Internet, en Internet lo que vimos cuando la difusión de Foredi, yo fui uno de los que difundió Infovía en España, lo que veíamos es que era necesario que hubiera un operador, un proveedor de acceso para conectarte a Internet. Es decir, tú podías tener el router, podías tener las comunicaciones, pero si no negociabas con el proveedor de acceso, tú no accedías a Internet. En el caso de Internet, el proveedor de acceso era una compañía, un externo. En el caso del diferencial, nuestro propio proveedor de acceso es nuestra propia conciencia, es decir, es nuestro propio ser. Somos nosotros los que tenemos que negociar a nivel interno con nosotros.